El bungee jumping se vende como pura emoción. Una caída controlada, una descarga de adrenalina y la garantía de que rebotarás de manera segura. Pero cuando la cuerda falla, esa promesa se rompe. En este video, examinamos 6 de las muertes más aterradoras en bungee jumping jamás registradas, cada una mostrando cómo un error con una cuerda puede ser fatal. Era el 18 de julio de 2015 en Madrid, España. El aire de verano se cernía pesado sobre la ciudad, pero en sus alrededores, donde la tierra se rompía en acantilados y ríos, multitudes se reunían para la emoción del puenting. Entre los turistas que hacían fila, Natalia López, de 23 años, estaba en la plataforma, sonriendo nerviosamente mientras intentaba ocultar su vacilación. Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminaría en una falla mecánica catastrófica. Natalia acababa de graduarse con un título en comunicaciones. Los amigos la describían como reservada y práctica, alguien que prefería planificar en lugar de actuar impulsivamente. No era conocida por practicar deportes extremos, pero a menudo aceptaba desafíos en entornos sociales para no parecer distante. Ese día, aceptó unirse a sus amigos para un salto desde un puente, algo que nunca habría elegido por su cuenta. Sus padres la habían criado de manera conservadora y todavía vivía en casa, ahorrando dinero mientras consideraba ofertas de trabajo. Tomar riesgos no era su costumbre, pero la presión del grupo, combinada con el ambiente festivo, la empujó hacia el borde, literalmente. La instalación de bungee parecía simple, pero dependía de un equipo que había soportado temporadas de uso intenso. Un arnés estaba enganchado a una cuerda principal con un mosquetón de grado industrial grande, que se suponía debía ser revisado 2 veces antes de que el participante saltara. Los operadores trabajaban con velocidad practicada, pero el estrés repetido de los saltos y la exposición a los elementos habían, sin que ellos lo supieran, afectado su equipo. Esa tarde, el grupo se acercó a la plataforma uno por uno. Natalia se quedó atrás, jugueteando con sus correas. Sus amigos la animaban, aplaudiendo y coreando su nombre. El operador se agachó en la estación de equipo, sujetando su clip. Le dio un pulgar arriba y gritó que estaba lista para saltar. Sus amigos dijeron que dudó brevemente, agarrándose a la barandilla. Mirando hacia la cámara que uno de ellos sostenía, ella dio una pequeña sonrisa incierta y dijo: «Está bien, allá voy». Esas palabras, captadas en la grabación, fueron las últimas. Se impulsó con los brazos extendidos. Hubo un agudo sonido metálico que pocos reconocieron al principio. Los testigos describieron más tarde la espantosa visión de la cuerda alejándose de sus tobillos mientras caía, el mosquetón rompiéndose limpiamente en la puerta. La cuerda no ofreció resistencia. Los jadeos se convirtieron en gritos cuando la realidad se hizo evidente. La caída fue rápida, pero el impacto fue devastador. Natalia golpeó el lecho rocoso del río con un crujido espantoso, su cuerpo doblándose de manera antinatural sobre la piedra irregular. El sonido llegó hasta la plataforma, cortando los gritos antes de que todo quedara en un silencio atónito. Un espectador dijo más tarde que la quietud después fue peor que el grito, que el hecho de que ella no se moviera en absoluto era insoportable. En la barandilla, sus amigos se derrumbaron, algunos sollozando incontrolablemente, otros gritando incrédulos al personal. El operador se quedó congelado, mirando con horror el trozo de metal roto todavía agarrado en el aparejo. Una de sus amigas pidió ayuda. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, navegando por las orillas rocosas para alcanzarla. Los esfuerzos por reanimarla fueron breves e infructuosos. El agua llevaba fragmentos de polvo y sangre corriente abajo, una imagen que atormentó a los testigos. Su funeral se celebró en su ciudad natal, con compañeros de clase, familiares y vecinos llenando la pequeña iglesia. El ataúd estaba cerrado, sus padres inconsolables, mientras los amigos que habían estado con ella luchaban por hablar a través de su dolor. Las autoridades españolas cerraron inmediatamente el sitio de puenting y lanzaron una investigación completa. Ordenaron una revisión total de todo el equipo y nuevos protocolos de inspección rigurosos. Los investigadores enfatizaron la consecuencia letal de la fatiga del metal, señalando que un solo componente críticamente debilitado había terminado con la vida de una joven. Era el 9 de septiembre de 2017 en Colorado. El aire era claro y fresco, el tipo de día de finales de verano que aún llevaba calor, pero advertía de semanas más frías por venir. Al borde de un sitio minero abandonado, un grupo se reunió para una sesión privada de bungee. Los acantilados se alzaban altos e imponentes. Sus caras irregulares recordaban que el riesgo aquí no permitía margen de error. Daniel Price, de 28 años, los había inscrito. Un mecánico en Denver, era conocido por buscar desafíos después de largas semanas en el taller. Sus amigos lo describían como el que siempre se ofrecía primero, ya fuera para hacer snowboard, todoterreno o rafting.
Disfrutaba mostrando valentía, bromeando que el miedo solo significaba que tendrías una mejor historia después. Los compañeros de trabajo dijeron que a menudo los presionaba para que se unieran a él, y este salto no fue la excepción. Lo veía como una prueba de que todos podían superar sus límites. El sitio en sí había sido reutilizado de una antigua mina, sus plataformas equipadas con vigas de acero reforzado y cuerdas elásticas. Las operaciones estándar de puenting requieren una cuidadosa medición de la cuerda. La cuerda debe calcularse con precisión para mantener al saltador alejado del suelo mientras se permite suficiente elasticidad para la caída libre. Los operadores suelen verificar 2 veces las longitudes, especialmente al mover el equipo entre sitios de diferentes alturas. Aquí, el suelo del cañón estaba irregular, cubierto de montones de rocas y tierra de décadas de excavación. El margen de error era estrecho. Esa mañana Daniel insistió en ir primero. Sus 2 compañeros de trabajo, menos entusiastas, acordaron observar desde detrás de la barandilla. Los operadores sujetaron su arnés, apretaron las correas y aseguraron la cuerda. Testigos dijeron más tarde que la revisión parecía apresurada, los trabajadores distraídos por la charla entre el pequeño grupo. Daniel se inclinó sobre el borde, gritando bromas sobre probarlo para el resto de ustedes. La cuenta regresiva comenzó. Luego Daniel se lanzó hacia afuera, con los brazos abiertos, su grito resonando. Por un instante todo parecía normal. La cuerda se estiró, frenando su descenso, pero luego siguió estirándose. Los que miraban vieron la cuerda extenderse más de lo esperado, más de lo que permitía el espacio libre. El impacto fue rápido y brutal. Daniel se estrelló de pecho contra el suelo rocoso. Su cuerpo se dobló con la fuerza. Un crujido agudo resonó por el cañón, seguido de silencio. Sus compañeros de trabajo gritaron. Uno se desplomó de rodillas y vomitó. Los operadores se apresuraron a cortar la cuerda, pero quedó claro de inmediato que las lesiones eran catastróficas. Los testigos dijeron que Daniel nunca se movió después del impacto. El polvo se levantó del suelo del cañón mientras el personal corría por el camino, haciendo retroceder a otros, diciéndoles que llamaran a los servicios de emergencia. Sus amigos se aferraban unos a otros en la barandilla, sollozando y gritando su nombre, su emoción anterior desaparecida en un instante. Los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero no había nada que hacer. El sitio fue acordonado mientras los investigadores interrogaban a los testigos conmocionados. La cuerda, aún sujeta, yacía estirada contra las rocas, un marcador visible del error de cálculo que había terminado el salto en desastre. Su funeral en Denver fue tranquilo. Compañeros de trabajo del taller hablaron brevemente, recordando su energía y persistencia, luchando por reconciliar que el hombre que los impulsaba a la aventura había muerto en una. Los reguladores del estado de Colorado iniciaron una investigación y cerraron permanentemente el sitio de salto de la mina. Su informe citó una medición incorrecta de la cuerda y una supervisión de seguridad insuficiente, exigiendo estándares más estrictos para todas las operaciones privadas de puenting en el estado. Era el 14 de agosto de 2016, en las Cataratas Victoria, donde el río Zambeze se precipitaba en el desfiladero abajo. La mañana comenzó como cualquier otra en la plataforma de bungee. Los turistas hacían fila, teléfonos en mano, esperando lanzarse a la caída de 364 pies. Los guías bromeaban y tranquilizaban a los saltadores nerviosos, pero el rugido del agua abajo llevaba su propia advertencia. Para algunos, la experiencia no sería más que adrenalina. Para Erin Walsh, terminaría en tragedia. Erin tenía 32 años. Era una enfermera irlandesa de Cork, que había trabajado turnos dobles durante meses para ahorrar para su viaje por África. Sus amigos la describían como práctica, estable, no alguien que buscara el peligro. Sin embargo, este viaje era diferente. Les había dicho a sus colegas que quería un recuerdo para contar siempre, algo que marcara su año lejos de las salas. Viajando con 2 compañeros que había conocido en Kenia, se dejó convencer para participar en actividades que normalmente podría evitar, siendo el salto en bungee la más atrevida de todas. La instalación en las Cataratas Victoria parecía profesional. El personal envolvió a los saltadores en arneses pesados en la cintura y los tobillos, sujetándolos a cuerdas elásticas gruesas diseñadas para retroceder de manera segura. Se instruyó a los turistas que mantuvieran los brazos abiertos y las piernas rectas para evitar girar en el aire. El equipo se anunciaba como inspeccionado diariamente, pero la realidad era que el equipo se reutilizaba repetidamente debido a la alta demanda. Una sola debilidad en la costura o un ajuste apresurado de la correa podría significar un desastre. Esa mañana, la plataforma estaba ocupada. Erin y sus 2 compañeros pagaron por sus turnos, esperando mientras los turistas delante de ellos gritaban, rebotaban y eran subidos de nuevo. Erin aplaudía para animar a los que dudaban, aunque admitió que estaba nerviosa. Un compañero susurró que le compraría una bebida después, ya sea que saltara o no. Pero Erin negó con la cabeza.
Quería hacerlo para demostrarse a sí misma que podía. Cuando llegó su turno, avanzó lentamente. Un miembro del personal ajustó correas alrededor de sus tobillos y cintura. Testigos recordaron más tarde que una correa del tobillo colgaba un poco suelta, pero los trabajadores se movieron rápidamente, indicándole que se acercara al borde. El guía dio la cuenta y Erin saltó, brazos extendidos, su grito mezclándose con el rugido de las cataratas. Al principio la cuerda se estiró como se esperaba. Luego, a mitad de camino, la multitud jadeó. El arnés del tobillo se soltó, una correa deslizándose completamente. El cuerpo de Erin se sacudió, girando fuera de control. Ya no estaba atada. Gritos estallaron en la plataforma mientras caían más allá del punto de rebote previsto, su figura cayendo hacia las rocas afiladas al borde del río. Sus compañeros gritaban su nombre una y otra vez. Un turista sudafricano que grabó el salto dejó caer su teléfono por el impacto que resonó débilmente en la garganta. Erin no se movió. El personal se apresuró, pero se quedó congelado por momentos, mirando la cuerda floja balanceándose sobre la garganta antes de correr por radios y cuerdas. Más tarde, los equipos de rescate llegaron a su cuerpo a lo largo de la orilla del río. Había sufrido lesiones catastróficas en el impacto y los intentos de reanimarla fueron inútiles. La grabación mostró el momento en que la correa falló, clara evidencia de la debilidad del equipo que había pasado desapercibida. Su funeral en Dublín atrajo a colegas del hospital que la recordaban como trabajadora y amable. Su dolor pesado, pero silencioso. La familia pidió privacidad. Su ataúd cerrado, el servicio simple. Las autoridades de Zimbabue emitieron un comunicado prometiendo inspecciones más estrictas de arneses y cuerdas. Las excursiones se reanudaron semanas después, como si nada hubiera pasado. Era el 6 de abril de 2018 en Macao, una clara tarde de primavera que traía la clase de energía inquieta que a menudo traen las vacaciones. En la base de la torre de Macao, los turistas hacían fila para tener la oportunidad de saltar desde una de las plataformas de puenting comercial más altas del mundo. La música sonaba suavemente desde los altavoces. Las cámaras destellaban y grupos de jóvenes reían para ocultar sus nervios. Arriba, el viento presionaba contra la estructura de acero de la torre, lo suficientemente fuerte como para sacudir letreros sueltos. Pocos en la fila pensaban en ello, pero las condiciones ese día llevaban más riesgo de lo habitual. Kevin Sang, de 21 años, estaba entre sus compañeros de clase de Guangzhou. Estudiante de segundo año de economía, se le consideraba afable y agradable, a menudo siguiendo en lugar de liderar. Sus amigos decían que no le atraían los deportes extremos, pero la presión de grupo lo influenciaba fácilmente. Este viaje de vacaciones estaba destinado a ser alegre. Fotos, turismo, algunos desafíos para salir de su zona de confort. Kevin dudó cuando sus compañeros de clase se inscribieron para el salto, pero sus bromas sobre que siempre jugaba a lo seguro finalmente lo empujaron a hacerlo. Quería demostrar que podía unirse. El salto desde la torre de Macao dependía de equipo especializado, una cuerda elástica larga medida para el peso de cada saltador, asegurada con un sistema de arnés alrededor de los tobillos y el torso. La caída superaba los 700 pies, con arcos de rebote cuidadosamente planificados para evitar los soportes verticales de la torre. Los operadores dependían de los informes meteorológicos y la observación en tiempo real, ya que los vientos fuertes podían desviar a un saltador de su curso. En días más tranquilos, el sistema funcionaba sin problemas. En los ventosos, los riesgos aumentaban dramáticamente. Esa tarde las ráfagas aumentaron intermitentemente, lo suficiente como para mover las banderas en las barandillas de la plataforma. Algunos miembros del personal murmuraron sobre esperar, pero con una larga fila de turistas pagando, los saltos continuaron. El grupo de Kevin ya había vitoreado a 2 compañeros de clase que completaron sus saltos. Las cámaras capturaron a Kevin sonriendo levemente mientras ajustaba el arnés, sus manos agarrando las correas más tiempo del necesario. Un operador dio las instrucciones estándar. «Avanza, no dudes, mantén el cuerpo recto». Y Kevin asintió rápidamente. Se acercó al borde de la plataforma, mirando hacia el horizonte de la ciudad y el delta del río Perla más allá. Desde abajo, sus compañeros de clase gritaban palabras de ánimo, levantando sus teléfonos para filmar. Comenzó la cuenta regresiva y Kevin se lanzó, su cuerpo cortando el aire. Por un momento, parecía como cualquier video promocional, caída libre, adrenalina, el cordón estirándose. Luego, al rebotar, un viento cruzado lo atrapó en medio del arco. La ráfaga empujó su cuerpo de lado. En lugar de despejar el marco de la torre, se estrelló contra una de las vigas de acero inferiores. Los testigos describieron más tarde un golpe nauseabundo que resonó por el desfiladero abajo. El impacto lo dejó inerte. Su cabeza se balanceaba de manera antinatural mientras el cordón elástico se retraía. Jadeos recorrieron la multitud. Compañeros de clase gritaban y se abrazaban. Los operadores se apresuraron a recogerlo, pero su cuerpo colgaba inmóvil. Los compañeros lloraban abiertamente. Algunos se desplomaban en la barandilla de la plataforma.
El personal trabajaba en un silencio tenso, consciente de la gravedad incluso antes de que Kevin fuera subido de nuevo. La atmósfera festiva en la torre se disolvió, dejando solo llantos, sirenas de una ambulancia que fue llamada por el personal y el viento que había causado el desastre. El funeral de Kevin en Cantón fue sobrio, asistido por familiares, compañeros de clase y profesores. Su universidad canceló discretamente una excursión festiva programada para el mes siguiente, citando respeto por la familia en duelo. En Macao, las autoridades suspendieron las operaciones de puenting durante varias semanas. Se instalaron nuevos sensores de viento y se introdujeron límites más estrictos, prohibiendo los saltos durante condiciones de viento fuerte. Era el 17 de diciembre de 2016, en Queensland, Australia. El calor del verano apretaba sobre la costa, las cigarras zumbaban en los árboles cerca de un pequeño parque de aventuras fuera de una ciudad turística. Las familias se reunían para las atracciones y los juegos acuáticos, pero la principal atracción para los jóvenes era la plataforma de bungee, situada sobre una ensenada poco profunda. Esa tarde, docenas de teléfonos se levantaron, listos para grabar. Ninguno de ellos esperaba que el salto terminara en silencio. Liam O'Connor tenía 19 años. Era aprendiz de comercio de Brisbane. Tenía la reputación entre sus amigos de ser el que mantenía el ánimo, siempre ofreciéndose para retos o bromas. Las horas de aprendizaje lo dejaban agotado, pero los fines de semana eran su escape. Música, beber o acrobacias que lo hacían parecer más grande que la vida. Sus padres se preocupaban por su racha impulsiva, aunque él lo descartaba como algo normal de la juventud. Para él, el riesgo era parte de demostrarse a sí mismo. La instalación de puenting del parque era modesta en comparación con operadores más grandes. El salto se anunciaba como una emoción casual con opciones flexibles, incluyendo saltos en tándem destinados a atraer a parejas o amigos. El sistema utilizaba una cuerda reforzada asegurada a una estructura superior, diseñada para estirarse y rebotar dentro de límites seguros. Pero a diferencia de operadores más estrictos, el parque se basaba en estimaciones básicas de peso en lugar de balanzas calibradas, y el agua debajo de la plataforma tenía solo unos pocos pies de profundidad, destinada a un efecto visual, no a amortiguar. Esa mañana Liam y una amiga reservaron la opción en tándem. Bromeó con el personal, insistiendo en que la bajaría más rápido, pidiendo a otro amigo que filmara desde la plataforma. Su peso combinado no fue medido con precisión. En su lugar, el personal hizo un cálculo aproximado y lo sujetó a una sola cuerda. Algunos de los amigos de Liam lo molestaron por presumir, pero él solo se rió, desestimando sus preocupaciones. La cuenta regresiva comenzó. Los espectadores se apoyaron en la barandilla, cámaras en alto. Liam gritó mientras saltaba, llevándose a su compañera con él. Por un momento, parecía como cualquier otro salto, brazos extendidos, cuerpos acelerando hacia el agua. Pero en segundos, la gente en la plataforma notó que la cuerda se estiraba más de lo normal, acercándolos peligrosamente a la superficie. En lugar de rebotar, la cuerda se tensó al máximo. Liam golpeó primero, el pecho y la cabeza chocando contra el agua con una fuerza devastadora. El sonido llegó hasta la plataforma, seguido de un silencio impactante. Su compañera cayó un momento después, gritando de pánico mientras el dolor atravesaba su cuerpo. Cuando el cable se recogió, los brazos de Liam colgaban inertes, su cuerpo se movía sin control contra las correas. El personal se apresuró, dando órdenes, bajando el cabrestante y pidiendo ayuda. Pero el daño fue inmediato. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Algunos gritaron mientras la chica herida sollozaba su nombre, todavía atada a su lado. Más tarde, un miembro del personal admitió en un informe que la cuerda no estaba diseñada para dos y sabían que estaba cerca. Los equipos de rescate se apresuraron, sacando a ambos de la plataforma. Su compañera fue llevada al hospital con múltiples fracturas y lesiones internas. Liam, sin embargo, no mostró signos de movimiento. Los intentos de reanimación fallaron y fue declarado muerto en el lugar. Su funeral en Brisbane fue sobrio, con amigos y familiares luchando por reconciliar la pérdida con lo que se suponía iba a ser una emoción de fin de semana. Sus padres lo describieron como lleno de vida, destrozados por la forma en que terminó. Los inspectores de Queensland actuaron rápidamente. El parque fue cerrado, su licencia revocada, y las operaciones de puenting en tándem fueron formalmente prohibidas en todo el estado. El caso se convirtió en un ejemplo silencioso, pero decisivo, de cómo la supervisión laxa puede costar una vida. Era el 16 de junio de 2018, en un desfiladero alpino aislado en Suiza. El aire estaba fresco, el sonido del agua corriendo resonaba en las empinadas paredes de roca. Un grupo de oficinistas se reunió en una plataforma de madera improvisada, suspendida a gran altura sobre el desfiladero, riendo y filmándose mientras se preparaban para los saltos de bungee. Se suponía que iba a ser un retiro de fin de semana ligero, pero bajo la charla había una fragilidad pasada por alto. La estructura en sí había sido construida rápidamente para uso estacional,
y su resistencia no había sido probada bajo supervisión oficial. Marcus Ritter, de 27 años, estaba de pie en silencio al fondo del grupo. Un trabajador de TU de Zúrich, era conocido en la oficina como reservado y confiable. Rara vez buscaba emociones y generalmente se mantenía al margen. Pero cuando su gerente organizó el viaje, Marcus se inscribió. No quería ser el raro, el colega que se quedaba aparte mientras los demás se unían por un desafío compartido. Los amigos lo describían como cauteloso, del tipo que revisa su trabajo 2 veces y cierra las puertas con llave 2 veces, pero la presión de grupo tenía un control silencioso sobre él. El sitio era operado por un operador poco conocido que prometía experiencias más baratas y auténticas en comparación con las torres fuertemente reguladas cerca de Interlaken. La instalación era simple, una plataforma de madera atornillada en la cara del acantilado, reconstruida cada verano. A diferencia de las instalaciones permanentes con refuerzo de acero e inspecciones regulares, esta estructura dependía de mano de obra estacional y un montaje rápido. Los arneses y cuerdas eran lo suficientemente reales, pero el área de preparación carecía de barandillas y estaba sostenida por vigas que crujían cuando demasiadas personas pisaban al mismo tiempo. Esa mañana, el grupo de compañeros de trabajo se reía mientras los primeros saltos salían bien. Marcus aplaudió educadamente, permaneciendo en la fila que avanzaba uno por uno. Bromeó nerviosamente con un colega, diciendo que esperaba que la cuerda fuera tan confiable como nuestros servidores en el trabajo. Aún así, la inquietud en su voz era notable. El personal dio instrucciones apresuradas en una mezcla de alemán e inglés, pero las verificaciones de seguridad se sintieron apresuradas. Para cuando llegó el turno de Marcus, varias personas estaban amontonadas cerca del borde para filmar. Un colega sugirió que sonriera para la cámara antes de subir. Marcus ajustó su casco y miró el arnés que aún estaban preparando. Luego vino el sonido que los testigos nunca olvidarían. Un crujido agudo seguido del gemido de la madera astillándose. La plataforma debajo de Marcus cedió de repente. Astillas volaron cuando las vigas de soporte se rompieron en secuencia, y antes de que el personal pudiera sujetar completamente el arnés, la sección colapsó. Marcus cayó por el hueco, agitando los brazos por un segundo antes de desaparecer en el desfiladero abajo. Sus compañeros de trabajo gritaron, algunos extendiendo la mano instintivamente hacia él, otros retrocediendo, conmocionados. La caída terminó en rocas afiladas junto al agua, el impacto resonando en el desfiladero. Un testigo lo describió más tarde como piedra rompiendo vidrio. Arriba la cuerda y el equipo, sin usar, colgaban inútilmente, balanceándose en el viento. El personal se quedó congelado, incapaz de procesar lo que había sucedido. En cuestión de momentos, gritos y caos llenaron la plataforma mientras la gente se alejaba de los bordes inestables. Se llamaron equipos de rescate, pero aquellos que miraron hacia abajo lo supieron de inmediato. Marcus yacía inmóvil sobre las rocas, inalcanzable sin equipo de escalada. Los compañeros de trabajo lloraban abiertamente. Algunos se alejaban del borde, otros se aferraban unos a otros. La sensación de impotencia se extendió rápidamente. No había nada que nadie pudiera hacer más que esperar a que los profesionales lo recuperaran. Su funeral en Zúrich, una semana después, fue tranquilo, asistido por familiares, compañeros de trabajo y vecinos que luchaban por entender por qué había estado en tal lugar. Sus padres, ambos maestros jubilados, se sentaron en silencio durante el servicio. Los reguladores suizos lanzaron una investigación y rápidamente descubrieron que el operador no tenía licencia para operar el sitio. Los fiscales presentaron cargos y la instalación del desfiladero fue cerrada permanentemente. Las autoridades enfatizaron una aplicación más estricta en las empresas de aventuras estacionales, citando la muerte de Marcus como una consecuencia evitable de la negligencia. Gracias por ver. Si estas historias de emoción y desastre repentino te entretuvieron, haz clic aquí para más.